¿Son idénticos el objeto de la potencia y el término del acto de la potencia? Bueno, aquí nos topamos con una cuestión que afecta primariamente a las potencias de acción inmanente, ¿no? Que son las que podemos llamar objetivas en sentido propio. Sean potencias de conocimiento, sean potencias de apetición. Y en general, empecemos por contestar que de ninguna manera hay que identificar el objeto de la potencia con el término de la potencia, en cuanto término de la actividad o acción, lo que acá llamamos acción. Al objeto de la potencia se lo puede llamar su término desde el punto de vista del acto de la potencia, es decir, de la operación, en cuanto que ésta tiende totalmente al objeto como término. O dicho de otra manera, el objeto es terminativo de la tendencia de la potencia. Pero eso hace al acto de la potencia precisamente en cuanto a acto objetivo, no en cuanto a acción. En cuanto a acción, produce un efecto, que en el caso de las potencias de conocimiento o de apetición, es básicamente un efecto inmanente. Empecemos por el caso de las potencias cognitivas, que nos ofrece un modelo primario para esto. En el acto de la operación visiva, el objeto es la determinación que la potencia de ver capta, lo coloreado de tal o cual ente que difunde luz. Pero en cuanto consideramos la acción de ver como acción inmanente, el término efectuado por la acción en el sujeto no es el color visto, sino más bien la imagen retiniana mediante la cual es visto, que es una modificación intrínseca de la potencia visiva, en este caso recibida en un órgano, porque se trata de un acto de sensación exterior y orgánica, que modifica al propio sujeto de la visión. Introduce un efecto nuevo que antes no existía. Adviértase que la cosa vista aquí, en cuanto es en sí misma, de ninguna manera puede ser el término inmanente de la acción, pero es objeto. Es como objeto el término objetivo del acto, sí señor, pero no es el término efectivo de la acción. O sea, no es el efecto nuevo que la acción de ver genera.
De hecho, si la acción de ver modificase con un efecto nuevo a la cosa vista, no sería un acto cognitivo. El modificado es el sujeto vidente, no la cosa vista. Y la acción en cuanto inmanente lo que introduce es una modificación en el sujeto vidente. Lo que hace que haya conocimiento es que esa modificación conlleva una determinación formal según la cosa vista. Por el cual eso, que es el efecto inmanente de la acción de ver, es un signo de la cosa vista y remite a ella y la hace intencional y objetivamente presente en el sujeto vidente. En el caso de los sentidos externos, siempre por modo de acto y no por modo de hábito. O en general, digamos, ¿no? El objeto está, por modo de hábito, ya nos llevaría a la memoria sensitiva, ¿no? En el que la imagen de las cosas percibidas está habitualmente. Y por eso puede ser retenida y evocada sin la presencia o sin la copresencia real del sujeto y el objeto. Pero ahí también advertimos lo mismo. Trasladémonos al acto de memoria sensitiva, ¿no? En el rememorar, nosotros tenemos un acto por el cual el objeto es la cosa previamente percibida. Pero el efecto es la operación actual de la imagen habitual retenida en la memoria. Yo me acuerdo de tal cosa. El objeto es la cosa de la que me acuerdo. Pero la imagen mnémica es el efecto del acto rememorativo. Sin el cual, obviamente, no habría memoria sensitiva. Si pasamos a la inteligencia, análogamente nos encontramos con el concepto como efecto de la acción de entender, pero no es el objeto. De nuevo, el objeto es el ser de la cosa entendida. Y el concepto unido a la voz que lo nombra son signos. Pero ese efecto que es un signo, y que es inmanente en cuanto signo a la inteligencia cognoscente, es el término de la acción como acción. Es la real modificación que efectúa el acto de entender en la propia inteligencia, generando en ella el hábito de un concepto de algo. Adviértase que en todos estos casos, como se trata de acciones inmanentes, el efecto es intrínseco al propio sujeto de la acción. Si nos trasladamos a las potencias apetitivas, acá podríamos decir que
de nuevo la distinción se nos impone. ¿Por qué? Porque el objeto propio de la potencia apetitiva es siempre alguna realidad apetecible. Si se trata del apetito sensitivo, concupiscible o irascible. Es decir, alguna determinación de alguna realidad que, en cuanto hecha objeto de los sentidos, en virtud de la determinación instintiva del apetito, suscita la apetición. Pero el objeto de la petición es la cosa apetecida. Ahora, la petición misma, en cuanto produce un efecto en el sujeto de la petición, ¿ese efecto en qué consiste? Bueno, en primera instancia podemos decir en la apetencia actual del objeto, que a su vez es la raíz de ¿qué? De todas las acciones que se desencadenan como fruto suyo. Y al mismo tiempo, el movimiento pasional o afectivo que ese deseo actual del objeto suscita en el propio sujeto. Eso también es efecto de la operación apetitiva. Es su efecto inmanente, ¿no? Ese es el término de la acción, no el objeto. De hecho, la acción es inmanente por eso. Porque genera una petición actual de algo en el apetente y un movimiento pasional o afectivo correspondiente a esa apetición actual. En el caso de la voluntad, análogamente, de nuevo, podemos decir otro tanto, ¿no? La voluntad, como apetito racional que es, implica, al actualizarse, un objeto propio, que es el bien querido o el bien amado, ¿no? Ese bien, en cuanto es en sí, no es obviamente el término de la acción como acción. Es el objeto del acto de querer. Uno puede decir, bueno, pero la acción me lleva hacia la cosa, ¿sí? Bueno, pero precisamente lo que llamamos la actividad que conduce hacia la cosa es el efecto que produce el querer en el propio sujeto. Primera cosa, ¿no? Una vez que el apetito racional se actúa, se desencadenará su efectividad operativa. Pero bueno, la efectividad operativa, o sea, los actos por los cuales yo me relaciono con el bien que quiero, no son el bien que quiero, pero son el efecto del querer ese bien. Son el término de la acción. No. De nuevo, acá habría que hacer una distinción terminológica como en el otro caso. El término de la operación volitiva en cuanto a su objeto o fin es el bien amado, pero en cuanto a término del acto de querer como acción inmanente es el querer en acto primero, las acciones que ese querer efectúa para relacionarse adecuadamente con el objeto, que es el fin, y la afectividad ahora de orden espiritual que hace presente al bien amado en el sujeto. Esta distinción que estamos haciendo nos permite advertir por un lado la complejidad y la riqueza de la operación inmanente, ¿no?
y por otro la necesidad de distinguir precisamente, como que era a lo que apuntaba la pregunta, entre el objeto de la potencia de la actividad inmanente y el término de la acción como acción. Y para terminar de despejar toda confusión, insisto en que al objeto se lo puede llamar término, en cuanto es aquello en que se termina la tendencia objetiva de la potencia. Pero no hay que confundir eso con el término efectuado de la acción. Para poner un ejemplo muy sencillo, que atañe al nombre de la filosofía, el objeto del amor filosófico es la sabiduría. La verdad planificante, y en general la verdad como término natural de la inteligencia. Ese es el objeto. Porque es el bien que ese amor quiere, ama. El amor de ese bien desencadena una serie de efectos. El acto de amar en cuanto que está en el sujeto. Las acciones que yo tendré que emprender en correspondencia y que tienen su raíz en ese querer, como el estudiar. El estudiar será un término de la acción como acción. Sí, señor, pero no es el bien amado. No, señor, de ninguna manera. Y a su vez el afecto que permanece en mi interior, en mi espíritu, en relación con la sabiduría. Pero ese tampoco es el objeto. Al contrario, eso es lo que hace presente al objeto permanentemente en mí, en cuanto que el objeto me importa o me interesa. Pero ni las acciones que yo emprendo, ni la repercusión emotiva, que son efecto real e inmanente del querer voluntario, son el objeto.